nuestra tradición oral y sus leyendas. Encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano en mente sana. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y claro que es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna segundo grado. Esta sesión se titula Nuestra tradición oral y sus leyendas y el propósito es identificar leyendas como relatos tradicionales. Entonces, analizaremos juntos los elementos y características que nos permiten identificar a las leyendas que tenemos en nuestro país. Sí, pero nos enfocaremos en distinguir algunas diferencias con otros textos de la tradición oral. Y como esta tradición se encuentra presente en las diversas comunidades, así como en nuestra vida cotidiana. Volver a las historias del pasado y del presente. Eso también nos da identidad, ¿verdad, profesor? En casi todas las familias se cuentan este tipo de relatos, además reflejan parte de nuestra cultura y nuestro pasado. Correcto. Podemos aprender mucho de una sociedad gracias a las historias que se cuentan. Bien, pues todo listo. Aquí vamos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es recopila leyendas populares para representarlas en escena. Y el propósito es identificar leyendas como relatos tradicionales. La finalidad es que comprendamos cómo los relatos tradicionales recuperan la visión de sus comunidades y las transmiten a la sociedad a través de sus narraciones. Esto nos ayudará a conocer los rasgos esenciales para identificar a la leyenda como un género particular e importante en las tradiciones de una comunidad. Para esta sesión será importante tener presente que la literatura tradicional es parte del saber colectivo y se conserva por la gran riqueza que contienen sus temas, personajes, motivos e ideas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas y también podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Para iniciar, es importante que recordemos que la narración ha sido una actividad humana común a lo largo de toda la historia y que, aún con sus múltiples transformaciones, conserva características muy parecidas a las de su origen. Los investigadores de varias disciplinas suponen que desde los inicios de la humanidad, mujeres y hombres alguna vez se reunieron alrededor del fuego para contar sus historias a los más jóvenes. Yo creo que muchas de esas historias eran algo así como he encontrado la mejor manera de cazar un bisonte o se han fijado en las figuras que forman las estrellas. Lo cierto es que a través del tiempo la humanidad se ha tenido que reunir a contar historias como cuando ante eventos naturales como tremendas lluvias o terremotos, los pueblos más antiguos tuvieron la necesidad de reunirse a contar sus hazañas de cómo vencieron la adversidad para que las futuras generaciones aprendieran de ellos y, claro, no olvidaran el esfuerzo de sus antepasados. Los cantos, las coplas, los cuentos, los mitos y las leyendas son parte de la memoria colectiva que pertenece a distintas comunidades. Muchas de esas narraciones las han transmitido los bisabuelos, a los padres y luego a los nietos, de una generación a otra. Nuestra memoria narrativa es parte de nuestra historia y por eso es relevante conservarla, evitar que se pierda. Las leyendas, en particular, son un tipo de narración muy expandida y rica en nuestra cultura. Son una forma de explicarnos el mundo, un tipo de respuesta a las interrogantes fundamentales que tenemos como seres humanos acerca de los acontecimientos que tienen las personas en su día a día. Muchas de estas historias se mezclaron en las civilizaciones antiguas con rituales o danzas o representaciones y, además,
Hay que tener presente que las leyendas siempre han dependido del lugar en que las comunidades viven. Es verdad, porque no tienen las mismas leyendas los habitantes de lugares con ríos que los que vivieron en el desierto, o los que viven en el sur que los que viven en el norte. Pero profesor, el reunirnos, platicar o conversar, todo eso lo seguimos haciendo con amigos, familiares y hasta con los maestros. Es cierto, las tradiciones y relatos orales siguen transmitiéndose en nuestro día a día, y es a través de seguir contándolas como permanecen vivas y podemos preservarlas. Yo recuerdo cuando de niña los más grandes nos contaban historias a los jóvenes. Entonces nosotros creábamos juegos y hacíamos representaciones de ellas. Exactamente, así es como surge la tradición oral. Estas formas de expresión cultural llegan a nosotros de múltiples formas y manifestaciones y van de generación en generación. En un país tan grande y diverso como el nuestro, la cantidad de leyendas que existen deben ser enormes. Y todas muy distintas entre ellas. Es como imaginar un mapa lleno de sonidos, colores e historias en donde vemos la forma en que se vive en cada sitio. Pero profesor, ¿qué importancia tiene la tradición oral? Es decir, ¿por qué o para qué hay que preservarla? Esta vez voy a dejar que encuentres tú tu propia respuesta, de mano de los propios mayas. Vamos con ellos. El campesino maya sigue observando el cielo y sabe la época precisa para sembrar más allá de los pronósticos convencionales del tiempo. Las nubes, el viento y el sol son los indicadores de su calendario. Toda esta observación de los astros y de la naturaleza pues busca asegurar una buena cosecha, pero también una buena relación con la misma tierra. Si hay en el ambiente una falta de aire, se propician los aires, ¿no? Hay todavía en la actualidad, incluso los niños saben que hay que silbar para atraer al aire, ¿no? Y ya después de varios silbidos, el aire empieza a venir, ¿no? Y durante las quemas, desde los distintos puntos cardinales se silba para hablarle a los vientos. El maya de hoy ha cultivado un lenguaje relacionado con la tradición oral, el movimiento de los astros y los fenómenos meteorológicos. Hay muchas maneras de reetiquetar esto que está simbólicamente presente en el día a día. Por ejemplo, los tipos de nube, ¿no? Si la nube es blanca, si la nube es negra, si la nube es alta, si la nube es baja, si viene del sur, del oriente o del poniente. Cada una de las distintas nubes indica algo, ¿no? Entonces, eso también es un lenguaje paraverbal que acompaña a lo que se verbaliza a través de los cuentos, de las tradiciones, ¿no? Y eventualmente en algunos pueblos mayas a través de las canciones, ¿no? Aquí en Yucatán y en la península de Yucatán, las canciones aparecen solamente en los momentos rituales. En otros grupos mayances hay canciones que todos los días se deben de interpretar para avisar a los astros, para avisar al medio ambiente, o cuando se camina solo o sola por una brecha y se siente el peligro, entonces hay canciones. Por ejemplo, hay una canción que es el de los toles, ¿no? Que es una canción prehispánica y que en muchas escuelas se canta hoy día sin saber que es maya, ¿no? Y dice algo así como Chicubi. Al paso de la conquista, la astronomía maya sobrevivió como elemento de resistencia cultural que permitió mantener vivas tradiciones prehispánicas en sincretismo con lo occidental. ¿Qué tal? ¿Encontraste tu respuesta? Sí, profesor. Es maravillosa la riqueza de conocimiento de la naturaleza que tiene la cultura maya y que entre tanta tecnología importada podríamos perder si no fuera por... La tradición oral. Muchas de las creencias de las comunidades influyen en sus relatos y en su forma de utilizar la palabra como medio de expresión.
Estas creencias se conservan a través de la recuperación constante de los hablantes y las formas que tienen para compartirlas de boca en boca. Profesor, me quedo pensando en la variedad de relatos, composiciones y otras expresiones que forman parte de nuestra oralidad. Tengo algunas preguntas. ¿Podemos ir a ellas? Claro que sí. Para comprender los relatos de la tradición oral, ¿tenemos que ser habitantes del lugar donde se originan? ¿Podemos diferenciar de manera clara los elementos de la leyenda de otro tipo de relatos pertenecientes a la tradición oral? Son muy buenas preguntas. En primer lugar, los relatos de tradición oral son como una familia, se parecen entre ellos. Lo que los vuelve distintos es que cada lugar busca integrar aspectos propios de la zona donde vive. O sea que en algunos relatos la diferencia está en los lugares que en ellos aparece o al lugar donde ocurre la narración. Sí, pero también pueden variar en el número de personajes. Algunos tienen más, otros menos. Y, por supuesto, también cambian los nombres. Sin embargo, podemos comprenderlos porque el lenguaje que utilizan en las diversas versiones es sencillo, coloquial y corresponde con las características de su género, cuento, mito o leyenda. Y es precisamente por esto que, por un lado, se parecen a la vez, pero tienen características que los hacen diferentes. En nuestro caso, el interés de esta sesión está en las leyendas. Correcto. Y de manera breve, podemos decir que este género se caracteriza porque tiene un cierto grado de verdad. Se ubica en un tiempo y lugar determinado y tiene una estructura sencilla, además de una conexión con lo sobrenatural o lo mágico. Leyendas, algo de verdad, algo mágico, algo sobrenatural. Creo que me sé alguna. Recordemos que toda tradición es producto de un proceso, y este proceso se compone de testimonios, situaciones, vivencias y en ocasiones forman parte de los rituales que marcan la comunidad que los gesta, su zona geográfica y sus costumbres. Eso nos ha permitido, a los que vivimos en alguna otra parte de nuestro país, adentrarnos en la vida de diversas comunidades e ir reconstruyendo sus historias, ya que, desde el inicio de la humanidad, las historias se fueron narrando de generación en generación hasta que llegó el momento en que la escritura nos permitió cuidarlas y preservarlas. En estas narraciones también se pueden apreciar los aspectos sociales e históricos que se van construyendo con el tiempo. No solo nos divierten, también nos ayudan a saber un poco más. Profesor, ¿cómo podemos saber los cambios en la tradición oral y por consecuencia en la leyenda? Por ejemplo, en la tradición oral existe una gran variedad de adivinanzas, cuentos, dichos, representaciones dramáticas, mitos y leyendas. Su función es transmitir conocimientos, valores culturales y representaciones sociales. Es una manera de mantener viva nuestra memoria colectiva, y esa memoria solo se puede salvaguardar a través de la gente que valora las tradiciones. Pude observar algunas tradiciones de nuestro país, como la celebración del Día de Muertos y sus flores de cempasúchil. ¿Ustedes reconocieron alguna otra? Las tradiciones no solo son orales, sino que estamos inmersos en ellas y las vivimos a través de las fiestas, los vestuarios, las creencias y muchos aspectos más. Pero profesor, yo he escuchado distintas versiones de una misma leyenda y todas contadas de diferente manera, como la leyenda de La Llorona, que según sé, también tiene distintos nombres. Esto es porque cada comunidad se apropia de las leyendas y las retransmite según su entorno.
Estas pasan de padres a hijos o de abuelos a nietos, pero también de comunidad a comunidad. Yo conozco otra de las leyendas más conocidas. Se llama La Mulata de Córdoba, que sucede en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Córdoba, Veracruz se fundó en 1618. Imagínense por cuántas generaciones ha viajado esa leyenda. Cuando nos encontramos con una leyenda, identificamos que es una narración y reconocemos elementos que la acercan a lo que llamamos cuentos, porque tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Así es, pero no debemos confundirla. Por ejemplo, en las leyendas, las situaciones no se ven afectadas por los dioses como sería en los mitos. Tampoco encontramos en ellas una moraleja, como sí tendríamos en la fábula. La característica principal de las leyendas es que poseen elementos verdaderos que se pueden comprobar, pero también otros que son mágicos o sobrenaturales. Identifiquemos en el siguiente texto los elementos de la leyenda. La Salada fue una enorme laguna que se secó hace muchos años. Hoy parece un desierto de arena. La carretera La Rumorosa pasa a uno de sus costados y su vista es impresionante. Así la divisaba el señor Vicente Martorell todos los días al bajar por la carretera. En esta primera parte podemos identificar dos elementos importantes de la leyenda. En primer lugar, la leyenda tiende a presentar características regionales o locales. En segundo, relata lo acontecido en un lugar como un cerro, una laguna o cualquier otro encontrado en la naturaleza. Bien, por eso esta leyenda comienza hablando de la Laguna Salada, que se encuentra en el estado de Baja California. Y efectivamente, muy cerca pasa la carretera llamada La Rumorosa, que es muy sinuosa y de enormes acantilados. Y también dicen que en ese lugar se aparece la Llorona. Claro, dado que la leyenda es un género abierto y flexible, podríamos incluso comenzar a narrarla de otra manera, o hasta mezclarla con otras. Como dices, cada persona que las comparte aporta algo de su particular manera de narrar. Continuamos descubriendo elementos que nos permiten diferenciar a las leyendas de otros géneros. Una tarde, Vicente Martorell hacía su recorrido acostumbrado. De pronto, unos pájaros negros como la noche salieron de la arena de la Salada y lo siguieron. Los pájaros se lanzaron sobre el camión, por lo que Vicente se detuvo, pero las aves no se detuvieron hasta envolver al camión en plumas negras. Comienzan a suceder cosas extrañas dentro de la narración, aspectos inesperados. Creo que me está dando un poquito de miedo. ¿Qué más le pasaría a Vicente? Continuemos con la lectura. Vicente tuvo miedo y no todo se detuvo ahí. Unos minutos después se escuchó una manada de caballos a todo galope y gritos de hombres que cruzaban la Salada. Los pájaros volaron en todas direcciones. Después había pasado todo, como si hubiera sido un mal sueño. En estos fragmentos podemos reconocer otros dos aspectos importantes de la leyenda. Tiene un grado de verdad, por lo que se puede distinguir del mito y del cuento. Y también es un relato sobre la relación de las personas con lo sobrenatural. Profesor, luego nos explica. Quiero saber qué le sucedió a don Vicente después de que lo atacaron las aves. Claro, no podemos quedarnos con esta intriga. Terminemos de conocer la leyenda. Al día siguiente, unos hombres que pasaron por ahí lo encontraron con los ojos bien abiertos, mirando no se sabe qué. Tenía las manos aferradas al volante y el cuerpo frío, cubierto de sal. Dicen que en la Salada suceden cosas extrañas. ¿Quién lo puede asegurar? Finalmente, muchas de estas leyendas tienen algunos recursos de escritura. Además, aunque tienen desenlace, el final suele quedar abierto como si hubiera un misterio por resolver. Utilizan fórmulas ambiguas como se dice que, cuentan que, los adultos aseguran que, entre otras, para dar un sentido de veracidad al relato y no parezca solo fantasía. De esa manera, también se fortalece la transmisión oral. Con estos elementos esenciales
podemos explorar en antologías, recopilaciones, libros de texto o entre nuestra propia comunidad. Al identificar estos aspectos de las leyendas, podemos introducirnos de mejor manera en la lectura de estas narraciones. Y de esta forma, vamos cultivándolas y podemos conservarlas más tiempo. Al fomentar la lectura de leyendas, nos permitimos viajar a otro tiempo y lugar donde sucedieron acontecimientos extraños. Además, identificando sus características propias, podemos diferenciarlas de otros tipos de relatos que se encuentran en nuestra tradición. Las leyendas son una manera de imaginar situaciones que en algún tiempo no tuvieron respuesta inmediata. Ahora, vamos a conocer algo más sobre las leyendas y sus misterios. Narrar eventos, transmitir conocimientos, valoraciones o simples ideas sobre algún hecho, ya sea real o inventado, es una actividad universal. La narrativa oral abarca diversos géneros. Entre ellos se encuentran los cuentos tradicionales, las leyendas y los mitos. Hay muchos mitos y leyendas, incluso cuentos tradicionales que, a pesar de haber surgido en distintos lugares y culturas, llegan a ser semejantes porque hacen referencia a inquietudes fundamentales de la humanidad. Por ejemplo, en distintas culturas hay mitos sobre el origen del hombre. El mito egipcio señala que el hombre fue creado a partir del ojo de Ra, una de las representaciones femeninas de Atum, Dios creador de sí mismo y del universo. En la mitología china, fue la diosa Nua la que creó al hombre, modelándolo en barro. Para los mayas, los dioses crearon al hombre en 3 intentos, primero con barro, después con madera y finalmente agregando maíz. Para poder diferenciar los cuentos tradicionales, los mitos y las leyendas, conozcamos sus características generales. El cuento tradicional ocurre en una época que no es necesaria especificar y se compone de hechos inventados. La leyenda es una narración ubicada en un tiempo determinado y en un espacio específico. En general se relaciona con la historia de la comunidad que la creó. Sus personajes son individuos concretos que actúan en un tiempo histórico. El mito es una narración que no se ubica en un tiempo específico. Tiene como temas la creación del universo y del mundo, la vida y las acciones de los dioses, los primeros humanos y otros seres que dieron origen al universo, y sobre las cosas del mundo. Si así lo desean, pueden preguntar entre sus familiares o amigos si conocen narraciones tradicionales que conserven o formen parte de su comunidad. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Conozcamos la siguiente leyenda. El Pozo de las Cadenas. Cuentan en Tecate, un pueblo ubicado al final de La Rumorosa, que, allá por 1910, vivía un señor y una señora que cultivaban sus tierras. En ese entonces no había mucha gente y los caminos eran brechas secas que levantaban unas tolvaneras muy grandes. Profesor, para empezar, esta leyenda nos ubica en una época histórica de nuestro país, 1910. Y, si te das cuenta, también nos da información sobre las características del lugar. Habla de brechas secas y de las tolvaneras, que son esos remolinos de polvo tan comunes en las regiones desérticas. Ahora veamos qué sucedió. Cierto día, unos hombres tenían mucha sed y se acercaron al señor y a la señora. Estos, al ver la necesidad de aquellos caminantes, los invitaron a su casa. Los hombres bebieron, comieron y platicaron un rato. La tarde caía, los coyotes comenzaban a aullar, mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos. Los hombres no dieron muestra de marcharse, así que el señor y su esposa les prepararon un catre con ramas de cachanilla donde dormir. Muy avanzada la noche, un grito se escuchó haciendo eco a lo lejos. Ahora vemos que la leyenda nos narra un momento inesperado. Sí, profesor, podemos advertir algo extraño en cómo los hombres que tenían sed no se iban y después ese grito extraño. ¿Qué estará sucediendo? Avancemos en la lectura para no quedarnos con la intriga.
Nadie sabe qué ocurrió, pero cuentan que los extraños buscaban robarle al señor lo poco que tenía, y como se resistía, lo amarraron con unas cadenas y lo echaron al pozo. La luna fue la única testigo de aquel suceso. De su esposa y de los hombres no volvió a saberse nada. Desde entonces hay noches en que en el pozo se oye mucho ruido. Quien lo ha oído dice que el muerto sale arrastrando sus cadenas mientras llora. Cuentan que vaga en busca de su esposa desaparecida. La gente comenta que se pueden ver las huellas de unos pies encadenados. Estoy segura de que ninguna de nosotros quisiera encontrarse esas huellas. Sería algo muy tenebroso. Mejor les invito a que hagamos un reto para afianzar lo revisado sobre algunos aspectos de las leyendas. Preparen su cuaderno para que, de ser posible, anoten las respuestas. ¿En qué lugar suceden las acciones de la leyenda El Pozo de las Cadenas? A. En Tecate, cerca de La Rumorosa. B. En Mexicali, Baja California. C. En un pueblo lejano e inhabitable. ¿Recuerdan la lectura? ¿Qué características nos proporciona la leyenda del sitio en que ocurren las cosas? No olviden anotarlo en su cuaderno. Vamos a la siguiente. ¿Qué suceso sobrenatural pasa en la leyenda que leímos? A. Encuentran a unos hombres con sed. B. Unos coyotes aullaban por la tarde. C. Un muerto sale arrastrando cadenas de un pozo. ¿Recuerdan ese acontecimiento sobrenatural? Yo sí, y todavía me provoca miedo. Vamos a nuestra última pregunta. ¿Qué recurso de escritura utiliza la leyenda para dar sentido de realidad? A. La tarde caía. B. La gente comenta. C. Muy avanzada la noche. Recuerden que las leyendas tienen algunas expresiones comunes que les otorgan un sentido de verdad y que pueden aparecer en diferentes momentos de la narración. ¿Identificaron cada uno de los elementos de esta leyenda? Revisemos las respuestas a nuestras preguntas. Las respuestas correctas son: 1. ¿En qué lugar suceden las acciones de la leyenda El Pozo de las Cadenas? Inciso A, en Tecate, cerca de La Rumorosa. ¿Qué suceso sobrenatural pasa en la leyenda que leímos? El inciso correcto es C. Un muerto sale arrastrando cadenas de un pozo. Y 3. ¿Qué recurso de escritura utiliza la leyenda para dar sentido de realidad? Inciso B. La gente comenta. Espero que, con la lectura y este reto, hayamos reafirmado juntos los elementos o recursos que nos ayudan a identificar y comprender la importancia de las leyendas como relatos tradicionales. Estamos llegando al final de esta sesión. Recuerden que el aprendizaje esperado fue: recopila leyendas populares para representarlas en escena, con el propósito de identificar leyendas como relatos tradicionales. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna segundo grado, en la que hemos compartido sobre nuestra tradición oral y sus leyendas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a revisar la sesión, consulten los horarios de aprendizaje de Aprende en Casa 2. Muchas gracias y hasta la próxima.